Sean bienvenidos a una sección más de Juventud Emprendedora. Un aplauso, señores. Y el día de hoy le tenemos a una invitada bastante especial y estimada. Y ella es Mayrení. Bienvenida, Mayrení. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir este momentito. Qué bueno, qué bueno. Mayrení, eres asesora migratoria. Así es. Hoy en día lo más común es que las personas soliciten visas y vamos a conocer un poco más desde tus inicios. ¿Cómo nació ese interés en ayudar a las personas a gestionar sus visas para poder viajar, trabajar con residencia? Háblanos un poco. Bien, yo estudié Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Me gustan muchas áreas del derecho, pero en mis inicios de la universidad no me identificaba con ninguna área, ni con el área penal, ni con el área civil, ni con el área comercial. Entonces yo me puse a investigar, a hacer una investigación y atendiendo la necesidad nacional de que el joven dominicano, y no solamente el joven, sino el dominicano en general, quería emigrar por cualquiera que sea el motivo. Entonces, atendiendo esta necesidad, como se puso de moda, hace 3 años yo tomé la decisión de iniciar mi formación en el área migratoria. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había una problemática de la que mucha gente no se da cuenta y es que existe mucha desinformación en torno a la migración. Todo el que es capaz de llenar un formulario entiende que es asesor migratorio y como está la tecnología de que todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo toma un micrófono e inicia a desinformar a la población. Y trae como resultado una desorientación, una inseguridad. Entonces, en respuesta a esta necesidad, yo dije, yo me voy a preparar porque yo soy locutora y en el momento en el que yo me pare en un micrófono, yo siento que yo quiero hablar con conocimiento de causa, como se dice en el derecho. Entonces me fue interesando la rama, inicié diplomados, inicié capacitaciones en diferentes instituciones de la República Dominicana, también de forma virtual en instituciones en los Estados Unidos, pues para poder incursionar en el área, pero desde el conocimiento, no desde la ignorancia, que es lo que en muchos casos sucede. Bien, Mayrení, tengo una pregunta para ti. De una Ya vez. que ves ese proceso de que ascendió Trump al poder, ¿cómo ves los procesos migratorios hoy en día? La palabra para definir los procesos migratorios en el gobierno de Trump sería riguroso. Riguroso. Bastante. Ok. Porque muchas personas dicen, no, que ahora es más difícil conseguir un visado, ahora todo se ha dañado, todo se ha complicado. Con la palabra riguroso nosotros decimos que con las medidas que se han tomado es más complicado de obtener un visado para la persona que desde un principio no califica. Ahora con el gobierno de Trump podemos decir que el visado, para obtener un visado es más fácil y más difícil. ¿En qué sentido? Es más fácil Para el que está preparado, ¿cierto? Exactamente. Ok. Es más fácil para el que cumple con las condiciones. Ok. Y más difícil para el que no tiene ningún tipo de condición para solicitar el visado. Porque anteriormente decían, no, eso es suerte. No, porque fulanito no tenía dinero, no estaba casado, no tenía familia, no tenía trabajo y le dieron un visado. Entonces, como ahora todos los procesos se están estandarizando, es más predecible saber quién obtendrá un visado y quién no. Entonces, por esa parte es más fácil, porque ya sabemos qué tenemos que hacer para obtener un visado. Tiempo atrás, el que calificaba puede que se la dieran o puede que no se la dieran. Ahora es más fácil que si tú calificas, te den tu visado. O sea, pero todavía actualmente tenemos como esos mitos y esos estigmas de que es suerte. No, yo voy a ir a ver si la pego. Entonces, Exacto. en ese sentido que comentabas, ¿cuáles son esas características de las personas que no califican? O sea, si tú tienes estas características, usted no va para el norte, usted no va para los New York. ¿Qué es y cuáles son los El proceso a el seguir. proceso a Exacto. seguir correcto para así calificar? Bien, sí, es correcto lo que tú dices. Siempre se ha dicho, el visado es cuestión de suerte. Pero miren, hay que tomar algo en cuenta.
Para la obtención de un visado hay muchos factores que confluyen entre sí. No se trata de una circunstancia o de dos circunstancias, se trata de un conglomerado. Ok. Entonces, para aumentar las probabilidades de obtener un visado, debemos de tener un buen perfil, debemos de tener un buen manejo en la entrevista y debemos de tener un buen cónsul. Porque, como ustedes saben, aunque usted cumpla con todos los requisitos, la aprobación o la Al negación final es el cónsul. queda a criterio del cónsul. O sea, que hay un Háblame- chin de suerte. Sí, Hay un chin de exacto. suerte ahí. Una esa pregunta, parte. yo he escuchado, o sea, de este mito, que el cónsul ya ha aprobado la visa anteriormente, o sea, antes de hacer la entrevista a la persona. ¿Es cierto eso? Bueno, hay ciertas obscuridades. ¿Por Ujú. qué? Porque hay informaciones de parte de los cónsules que nosotros como asesores o nosotros como público en general no manejamos. Ok. Pero lo que más se acerca a la realidad es que cuando usted esté en la ventanilla es que abren su perfil. Y el cónsul tiene 3 minutos para chequear y para escucharlo a usted y tomar una decisión. Ahora bien, si bien es cierto, en su sistema ellos tienen mecanismos que arrojan alarmas donde hay avisos a los que el cónsul debe de prestarle atención, como por ejemplo... Y por eso es que hace mayor énfasis ¿Me ahí. entiendes? Como por ejemplo, han habido tantas negaciones, o por ejemplo, tiene un familiar ilegal, ¿me entiendes? Hay Es un cosas punto. que a ellos se le pone como que en rojo Ujú. Ok. para que ellos lo tomen en cuenta, pero ellos abren el perfil cuando tú tienes aquí la ventanilla. ¿Y qué te hace? ¿Qué es un buen perfil? Ok, señores, miren, para uno hablar de un buen perfil, uno tiene que tomar, como dije anteriormente, muchos factores en consideración. Ellos lo que quieren que tú le demuestres es que tú tienes razones, estamos hablando del visado de turismo, arraigos, B1, B2. Ellos quieren que tú le demuestres que tú tienes razones de peso para regresar a tu país una vez que tú viajas a los Estados Unidos. Entre las razones de peso están incluidos los famosos arraigos. ¿Cuáles son los arraigos? Los arraigos son los arraigos laborales, arraigos económicos, arraigos familiares, arraigos políticos, sociales. Cuando hablamos de un arraigo laboral, hablamos de una persona que en su defecto puede tener una posición de gerencia, una posición importante en una empresa, que lo va a pensar 2 veces antes de dejar su posición porque se encuentra cómodo, se encuentra cómoda. Cuando hablamos de arraigo laboral, no tiene que ser específicamente una posición alta. También puede ser una persona que tenga 5 o 6 años en su puesto laboral, que es una persona que tiene cierta estabilidad. Ok. Cuando hablamos de arraigos económicos, hablamos de que esa persona tenga la economía suficiente o tenga el sustento para poder permitirse un viaje. Porque una persona que no tenga las necesidades básicas cubiertas, ¿cómo va a pagar por un viaje de diversión? ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que demostrar que por lo menos, o que tú tienes tu casa propia, o si tú no tienes tu casa propia, pues tú tienes tu alquiler de tu Un buen apartamento. trabajo también. Sí, ya el buen trabajo va en la parte laboral, pero el sueldo de ese trabajo va en la Eso. parte económica, que Ok. son 2 cosas diferentes. Entonces, si tú recibes ingreso, vamos a poner de una empresa que tú tienes debidamente constituida, si tú recibes ingresos justificados de diferentes áreas que te permitan demostrar que tú puedes subsistir, pueden hacerlo las personas que dependen de ti, como tus hijos, y fuera de eso, tú tienes un excedente que te permite tú gastar en el exterior. Ok. Tengo una pregunta y es algo personal, claro está, y que sé que le va a servir a muchos chicos que ya han participado del programa Summer Work and Travel. Entonces la pregunta es la siguiente. Si ya yo he realizado el programa de Summer Work and Travel 2 veces consecutivas y quiero obtener el visado de turismo, ¿qué tú me recomiendas hacer o en cuánto tiempo tú me recomiendas solicitarlo? Bien, esa es una pregunta más común de lo que uno piensa. El dominicano ha normalizado o se ha hecho muy común que quien tiene cierto dominio del idioma inglés y se encuentre actualmente matriculado en la Sí. universidad, aplica para el visado J1, que es el visado correspondiente al Summer Work and Travel. Entonces, podemos decir que una persona que tiene ya un historial de viaje hacia los Estados Unidos, y en tu caso, en 2 ocasiones, Sí. puede demostrar
que no le interesa quedarse en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Sin embargo, a pesar de que eso juega mucho a tu favor al También puede ir en momento contra. de solicitar tu visado, Ajá. a pesar de que juega mucho a tu favor al momento de solicitar tu visado, hay más cosas que deben de tomarse en cuenta. Tienen que incluirse también los arraigos. Y debemos también de preparar un buen motivo de viaje. ¿Por qué? Porque como lo dice el nombre, Summer Work and Travel, que es para trabajar y también para conocer. Si tú acabas de llegar del Summer Work and Travel, ¿cuál es tu motivo de viaje? Si ya te dieron 30 días luego de que se acabó Exacto. tu contrato para tú visitar. ¿Qué es lo que tanto tú quieres visitar? Entonces, ¿qué entra ahí? Ahí entra el buen motivo de viaje. Si tú tienes una razón bien fundamentada y bien justificada que le permitas a ellos entender por qué, ejemplo, si tú solicitas de una vez, ¿por qué tú quieres volver a los Estados Unidos tan pronto? ¿Me entiende? Y que a ellos le haga sentido, pues usted puede hacerlo. Pero también hay que tomar en cuenta que ahora mismo los procesos de visado, las citas están súper lejos, están para enero del 2027. Entonces, Fuerte. enero, febrero del 2027. O sea que si usted solicita ahora, a usted, su cita no le va a tocar ahora. ¿Me entiende? Entonces ya usted va a tener un tiempo, pues, de rejuego. Pero como quiera, como les digo, también hay que tener un motivo válido. ¿Y cómo puedo ir creando ese perfil para obtener pues esa visa de turismo? Muy fácil. Ok. Si viajamos al Summer Work and Travel, claro está, como estudiante, termine su universidad, espere su título y empiece a trabajar en su área. Señores, está subestimado trabajar en el área, pero eso es fundamental, eso es 1A, porque debe de prevalecer algo que Para se llama justificar que coherencia. Ok. Debe de permanecer algo que se llama coherencia. Si usted estudió medicina y usted está trabajando, vamos a decir, en un call center, no es que esté mal, ojo, pero si usted estudió medicina y está trabajando en un call center, ahí usted no nos está diciendo que la carrera que usted está estudiando es la carrera a la que usted se quiere dedicar. Usted se podría fácilmente quedar en los Estados Unidos aún teniendo un título de medicina. Sí. Ahora bien, Es cierto. si usted estudia comunicación social, como es el caso de ustedes, y usted se gradúa e inicia a trabajar en una cadena radial o en una cadena televisiva, usted está demostrando que en lo que usted estudió, usted tiene planes de ejercerlo en su país. Y usted no va a ir a otro país a adivinar o a inventar. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Que terminen la universidad, obtengan su título, trabajen en el área, tengan sus ahorros, no importa, porque si usted es joven, usted puede seguir viviendo con su mamá y con su papá, porque no toda persona de 22, 23 años tiene la facilidad de independizarse tan joven. Entonces, es como les digo, también usted tener sus ahorritos, usted tener capacitaciones, usted puede iniciar una maestría. Si usted va al consulado con una carrera en comunicación social, un trabajo en el aire y una maestría iniciada, vamos a poner ya sea Inmediatamente virtual. me la dan. O sea, No te puedo asegurar el visado porque aquí no somos cónsules, pero tú hay tienes un 80%. Aunque no tenga ahorros, o sea, hay muchas posibilidades. probabilidades. Y algo que yo he escuchado mucho en redes sociales es que a unos de los perfiles que más les niegan la visa son a los jóvenes. O sea, ¿por qué, vamos a decir, el consulado americano suele negarle más el visado a los jóvenes? Muy fácil y muy buena la Fácil. pregunta. Ser joven es un factor de riesgo. Ujú. ¿Por qué? Porque el joven es la persona en su etapa que tiene menos arraigos. Usted como joven, a usted le da lo mismo renunciar en un trabajo mañana. Sí. Coger, Es cierto. coger una mochila e irse a vivir desde cero a otro país. ¿Por qué? Porque usted no tiene hijos, usted no tiene pareja. Tiene a sus padres, pero usted no tiene Eso a no es nadie. suficiente ¿me para entiende? uno. Usted no tiene a nadie que dependa de usted. La única persona que depende de usted es usted mismo. ¿Qué te hace tener un arraigo? Las responsabilidades. Y un joven por lo general no tiene tantas responsabilidades. Es por esto que cuando uno es joven, uno tiene más dificultades de obtener un visado y tiene que demostrar más. ¿Por qué? Porque una persona en un caso, vamos a decir una persona de 60, 70 años, es difícil que se quede en Estados Unidos trabajando, por no decir imposible. Entonces, un joven tiene todas las fuerzas y todo el deseo de comerse el mundo y de iniciar desde cero donde sea. Por eso es más difícil para un joven poder obtener un visado. También he escuchado casos en redes sociales porque a mí me gusta mucho orientarme en ese aspecto. Ujú. Hay personas que, por ejemplo, tienen casa, tienen familia, tienen hijos, tienen buenas
posesiones económicas. O sea, tienen los arraigos y tienen el perfil para ser calificado para el visado. ¿Por qué se ha dado la situación en donde esas personas tienen arraigo y se le niega la visa? Ahí entran en juego El cónsul. dos factores. No, aparte del cónsul. Dos factores sacando el criterio del cónsul. No importa si usted tiene $1,000,000 si usted no lo sabe justificar. Señores, existe el lavado de activos. Dinero que no se justifique, dinero que no sirve para el cónsul. ¿Por qué? Porque ellos no Fuerte esa. están de acuerdo bajo ningún concepto con la evasión de impuestos, con el funcionamiento de los negocios que no estén debidamente constituidos, con las formas de obtener dinero de una manera no lícita. Si usted tiene mucho dinero y usted no tiene cómo justificarlo, eso es, como dice, un red flag, una bandera roja. Y fuera de esto, el manejo en la entrevista. Señores, aparte del perfil, aparte del criterio del cónsul, el manejo en la entrevista lo es todo. Porque como dicen, quien nada debe, nada teme. Mayreni, disculpa. Hablando de eso, yo he visto personas en el consulado que hasta se desmayan. O sea, por los Por los nervios. nervios. ¿Qué tú recomiendas a esas personas? ¿Qué tienen que hacer antes de pasar a ese paso de la entrevista? Ok, terminando la Ok. otra idea, es importante que usted mantenga un contacto visual con el cónsul. Si usted está hablando con una persona y usted está mirando para arriba o está mirando para los lados, usted está demostrando que usted no está seguro de lo que está diciendo. Así Y el que no está seguro de lo que está diciendo es porque está mintiendo o no está lo suficientemente preparado. Entonces, usted debe ir tranquilo con la mentalidad de que usted cumple con las condiciones y pensando que en caso de que usted se lo niegue, a usted no lo van a matar ahí. Exacto. Lo más que pueden hacer es entregarle su pasaporte vacío, más nada. Entonces usted tiene que relajarse. Sí. ¿Quiénes se ponen nerviosos? Quienes entienden que su única salida es irse a trabajar ilegal para los Estados Unidos. Porque usted dice, si me niegan la visa, a mí se me acabó ¿Qué la vida, voy a porque hacer? en mi país yo no voy a conseguir nada. Y esta es la razón por la que cuando uno está muy nervioso, levanta sospechas y puede recibir una negación, aunque aparentemente el perfil se vea que cumple. Continuando con la pregunta que tú me hiciste, Alba, es importante que uno vaya bien representado. Usted no es que va a ir con una ropa como que usted va para una pasarela o una alfombra roja, pero usted debe ir con una ropa limpia, sin hoyos, puede ser colores claros porque es más bonito a la vista, con cosas que usted se sienta cómodo. Si usted no ha usado taco nunca, no se lo ponga el día del consulado. Sí. Porque Con eso los va a nervios. denotar Que no se esté una tambaleando. incomodidad, porque Sí. tenemos que hacer una diferencia. Usted tiene que ir formal, limpio, pero no incómodo. Algo Si que le us- identifique con su identidad un poco también. Exactamente. Es correcto. Si usted es agricultor y usted trabaja recolectando frutos o arando la tierra, No, usted no con tiene un que saco. ir con un Un saco. sacado, con una corbata. Y con una que corbata le ahorque el que le esté cuello. ahorcando aquí. No, ¿y Dios por mío. qué? Usted puede ir con una camisita de esa de cuadrito. Señora, ahí sin ¿Cómo? poder Y un respirar. pantalón jean y su correíta normal, limpiecito, con sus uñas Coquetico de limpiecitas. 15 ya. De 16, como Sí. sea. Claro. Mira, yo hay muchos, discúlpame Alba, Ok. pero tú hablabas anteriormente con relación al dinero, de que tú tienes que justificar de dónde proviene ese dinero. Entonces, hay mucha desinformación y hay muchos estigmas en relación a eso. Muchos asesores migratorios recomiendan que te deposite una cantidad de dinero en tu cuenta para que supuestamente el cónsul vea que tú Bueno. estás bien económicamente, que tú no necesitas ir a trabajar a los Estados Unidos y que tú no te vas a quedar por obtener un trabajo y ganarte esos dolaritos. No, a ti no te interesa eso. Entonces, ¿por qué existen como ese tipo de desinformación? Es sencillo. Mire que lo que pasa, como se regó, como dice el buen dominicano, la idea de que usted tenía que tener dinero. El dominicano lo que hace, que habla con un primo y le dice, mira, Préstame tanto. ponme 50 Yo en te la lo cuenta. devuelvo desde que Yo esté te lo allá. devuelvo desde que me sellen esa visa.
¿Me entiendes? Ponme 50 fulanito, que fulanito me va a poner 100 y llegan con 200,000 pesos Pero en el una caso, cuenta. el cónsul sabe eso, o sea, cuánto gana. Va a ver, ¿por qué tú tienes esta suma de dinero? Entonces, Y cuando te ahí es que pregunten entra que tú la- no sepas justificar, ¿por qué si tú ganas 20,000 pesos, tienes tanto en tu cuenta y tienes tantas responsabilidades? Y más los nervios, porque hay que sumar los nervios. Esa Exactamente. respuesta. Entonces, debe existir una coherencia. No es que una persona que gane 25,000 pesos no pueda ahorrar 200,000 pesos. Claro que lo puede hacer. Pero cuando se ve una transacción De que repente. fue hace una semana, Sí. Sí. ¿me entiende? Y usted no tiene cómo justificar eso, eso levanta una sospecha, eso levanta una alarma. Entonces, vamos a poner, si usted es ingeniero o arquitecto, usted tiene su trabajo desde hace un tiempo, usted trabaja con obras, si usted está constituido como persona física, usted lleva su RNC, todo lo relacionado con eso, usted tiene para justificar 500,000 pesos, 1,000,000. Sí, sí. Pero una persona que gane, tenga un sueldo de 25,000 pesos, tenga 2 hijos y un esposo y vive alquilado, no tiene No cómo tiene. justificar 500,000 pesos cuando usted tiene Exacto. 3 meses que inició a trabajar y no tiene ninguna remesa ni nada de eso. Entonces debe existir una coherencia, casa así que vencida. no hagan eso. Y como dijimos anteriormente, el dinero no es lo principal para uno solicitar un visado. Si usted tiene dinero y no tiene forma de justificar ese dinero o ese dinero no tiene sentido, eso le va a jugar en contra en vez de a favor. Así que uno tiene que ir tal y como es. Lo que uno tiene que hacer es prepararse para que ese tal y como es se Ok. vea adecuado Sea, al momento de sí, uno se realizar vea una solicitud. favorable. Claro que sí. Y Yéndonos- también, Ok, dale pregunta. Disculpa. hay algo que también yo he observado en cuanto, porque, ok, la entrevista uno tiene que prepararse bien para poder tener una buena carta de presentación, pero hay algo que es mucho más indispensable y que he escuchado sobre eso. ¿Cómo es que debemos llenar el formulario? Ya que muchas veces, por ejemplo, y más ahora con el asunto de que las citas están un poco más lejanas y dentro del tiempo puede haber muchos cambios. Vamos a decir que, por ejemplo, tuve un ascenso y eso no lo puse en el formulario. O sea, ¿qué aspectos o qué puntos debo de tener en cuenta al momento de llenar mi formulario? Y si existe cambios positivos que puedan favorecer Favorecer. el perfil, ¿cómo yo podría agregar eso ahí en el formulario? Bien. El formulario, el DS-160, es muy importante porque es la información que ellos van a ver de usted. Aparte de tu físico, o sea, no de tu físico, aparte de tu presentación, de tu seguridad, de la forma en la que hablas, el formulario es lo que le explica al cónsul quién eres tú, a qué te dedicas, qué haces, qué quieres, qué no quieres. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en el llenado del formulario, porque el formulario nos pide informaciones muy específicas que si uno no sabe interpretar ciertas preguntas o ciertos enunciados, lo podemos hacer de forma incorrecta y nos puede costar una aprobación. El formulario en su mayoría es específico acerca de lo que quiere. Es tan tal que existen preguntas que pueden prestarse a confusión y ellos tienen un margen donde te explican qué quiere decir esa pregunta para que usted no se equivoque. Ok. Pero fuera de esto, hay muchas personas que pueden necesitar asistencia para un llenado del formulario, aunque lo que el consulado pregona es que usted debe de llenarlo usted mismo. ¿Me entienden? Pero aunque usted lo llene usted mismo, porque usted es quien conoce más que nadie su información, su vida y su perfil, a veces usted no tiene la forma correcta de explicarse. Ni la formación. Una pregunta, Mariani. Con- Entonces, desde ese punto, Ujú. ¿cómo entra tú como asesora migratoria? O sea, a ayudar a esas personas a llenar su DS-160 para que lo hagan bien y cómo pueden realizar el proceso adecuadamente para obtener más adelante su visa. Bien. Continuando con lo del DS-160 que menciona Richie Gris anteriormente, con los cambios de Trump, el formulario uno solamente lo abría, ponía el código en el perfil y no tenía que cerrarlo el formulario. Usted dejaba ese formulario ahí y como se vence cada 30 días, usted lo que hacía era que entraba.
y lo refrescaba y el formulario se quedaba abierto. Así que si usted quería realizar algún cambio, usted iba directamente a su formulario madre o a su formulario inicial y lo cambiaba y lo editaba. Entonces ya cuando usted estuviera cerca de la cita, que estuviera seguro que nadie iba a cambiar, pues ese formulario se sometía de forma permanente. Ahora las cosas han cambiado. Ahora todo el formulario debe estar completamente lleno desde un inicio. Y cuando usted está creando el perfil, que usted ponga ese código y ellos detecten que ese formulario no ha sido sometido, no le va a dejar continuar. Así que el formulario hay que llenarlo completo desde un inicio. Ahora bien, ¿hubo algo significativo que cambió en su perfil que usted necesita cambiarlo en el formulario? En el perfil se le da la opción de cambiar ese código una vez más. Es decir, la primera vez y la segunda. Y después ya no Ya, hay no más hay vuelta atrás. oportunidades. No hay más cambios. Qué gancho. Entonces, Fuerte. en ese caso, usted llena nuevamente otro formulario porque ya que el primero fue sometido, usted no puede abrirlo y editarlo. Tiene que llenar un formulario desde cero y actualizar en el perfil el código que se genera con ese nuevo formulario. Entonces, explicando acerca de lo que Alba pregunta, que dónde es que entra el asesor. El asesor puede entrar en diferentes etapas del proceso dependiendo de lo que el cliente solicite. El asesor puede tomar el caso desde el inicio, desde cero, donde el cliente no ha iniciado la solicitud, e iniciar con una evaluación de perfil, que es lo que le va a explicar al asesor si usted cumple con los requisitos y si usted tiene probabilidades de iniciar un proceso de visado. El asesor básicamente le va a preguntar, le va a hacer preguntas de su vida, de su familia, de su trabajo, de su dinero, y partiendo de eso va a entender si usted tiene Exacto. condiciones basado en la experiencia del asesor, en las aprobaciones y las negaciones que ha obtenido ese asesor, basado en las comunicaciones de la embajada, en las comunicaciones del consulado. Entonces, luego de que ese asesor entienda si usted califica o no, el asesor tiene como deber de, si usted no califica, decirle, mira, no es un rotundo no, no es que tú nunca puedas aplicar, pero por ahora, primero, necesitamos hacer esto y esto. Y después de esto, tú te comunicas nuevamente conmigo, te evalúo de nuevo y vemos si iniciamos el proceso. Así trabajo yo. Okay. Y hay personas que desde un principio tú dices, no, tú tienes un perfil que de aquí para el consulado y tú le inicias el proceso automáticamente. sueño. Cuando uno inicia el proceso, uno lo primero que hace, lo primero que yo hago, es que yo pongo al cliente a que me firme un documento donde él se responsabiliza por todas las informaciones que me provee. ¿Por qué? Porque mi fuente de información es la persona misma, es el mismo solicitante. Y si usted a mí me habla mentira y yo coloco eso en el formulario porque fue lo que usted me dijo y eso le trae repercusiones negativas, Responsabilidad. usted no puede venir a reclamarme a mí, eso es su responsabilidad. Entonces, eso es como una declaración jurada donde usted se va a responsabilizar de toda la información que usted me provea. También lo que yo le digo a mis clientes es que yo no hacer cositas. El cliente que viene donde mí me dice a mí, yo necesito visa para 2 meses. Usted tiene que solicitar su visado con tiempo. Es lo primero. Y el visado es de turismo. Es para usted hacer turismo. Todo el que va a viajar se planifica antes. Y usted conoce o maneja los tiempos para las entrevistas en el consulado. Inicie su proceso con tiempo porque yo no adelanto citas. Yo me enfoco en hacer un proceso de calidad, hacerle un buen llenado, darle una buena asesoría, pero no trabajo con presión porque son visados de turismo. Es para viajar, para usted conocer. Sí, claro. Especificando solamente en el caso de los visados de turismo. Luego de esto, que llenamos, usted me firma el documento, pues usted me provee todas las informaciones que yo le pido. Yo le voy a hacer un formulario más amigable, que fue redactado por mí, con todas las especificaciones para que usted no se me pierda. Usted me va a llenar eso, me va a proveer todos sus documentos, pasaporte, todos los sellos, si ha tenido un visado anterior y se trata de una renovación, cédula, visados anteriores de otros países, acta de nacimiento, contrato de trabajo, estados de cuenta y todo eso, para yo entonces, partiendo de ahí, iniciar ese formulario. Yo le lleno su perfil y le doy todas las informaciones relacionadas a su perfil para que usted tenga acceso. Se crea un correo porque yo no puedo tener acceso a su correo personal.
y tampoco lo puedo hacer desde el mío. Entonces le creamos un correo que solamente es de usted, donde usted y yo tenemos acceso, que ahí van a llegar todas las notificaciones concernientes a su proceso. Se le indica cómo se realiza todo al momento de la toma de huella, cómo debe de ir vestido, dónde es, con cuánto tiempo de anticipación debe llegar, dónde usted va a preguntar, dónde se va a manejar. Y luego de esto, se le explica cuáles son los documentos que usted debe llevar en la entrevista y cómo usted se va a manejar en la entrevista dependiendo de cómo sean las preguntas. Yo no preparo a nadie. Yo no te digo, tú tienes que decir esto, tienes que decir aquello. Yo lo que te voy a explicar es a qué el cónsul se refiere con esta o cuál pregunta y de qué forma tú puedes abordar desde tu realidad y desde tu verdad. O sea, pero ustedes no practican, tipo, si él te pregunta eso, ¿qué tú dirías? Es lo que te digo, yo no te preparo, yo te explico cuáles son las posibles Los preguntas procedimientos. de acuerdo a tu perfil para que con mi guía tú puedas explicarles de una mejor manera las informaciones o lo que tú quieres. O sea, ellos que ya sepan de queda ti. responsabilidad de la persona estudiar y prepararse ella misma. Yo te ayudo, Ajá. yo te colaboro, pero yo no te voy a decir, tú tienes que decir esto, esto y esto y esto. Porque tú no auguras qué preguntas exactas Ujú. te va a hacer el cónsul. Yo te puedo decir un estimado de acuerdo al perfil. Si estamos hablando de un joven que es Posibles estudiante, preguntas. posibles preguntas. Si estamos hablando de un joven que es estudiante, ellos van a enfatizar por lo regular con quién vives, si tus padres están visados, si tú vives con tus padres, y todo lo que te van a preguntar va a ser concerniente a la universidad. Entonces, yo te digo a ti, yo te hago la pregunta y te digo, ¿a qué te dedicas? Por lo regular hay muchos jóvenes que trabajan en call center, por eso me voy por esta área. ¿A qué te dedicas? Ah, yo trabajo en un call center. Yo te digo, entonces yo te pregunto, ¿solo trabajas en un call center? No. Yo también estudio ingeniería en sistema. Ah, ok. Entonces, ¿cómo tú le dices eso al cónsul? Bueno, yo le diría que de profesión estoy estudiando ingeniería en sistema, pero trabajo a medio tiempo en un call center. ¿Me entiendes? Ok. Todo es Entonces, como tú lo digas, o sea, tienes que hablarle exactamente. bonito. No es preparar a la persona para que diga mentiras, sino ayudarlo a que le explique al cónsul para que el cónsul entienda mejor. Porque no es un secreto para nadie que en muchos casos el idioma nativo de ese cónsul no es el español. Ujú, Entonces debemos ser lo más claro exacto. posible Sí, para no, que puede la ser. comunicación fluya. Sí. Una duda, en ese mismo hilo, ¿es bueno o malo hablar de más? Por ejemplo, si a ti te hacen una pregunta que tú te dedicas y tú dices, ah, mira, yo me dedico a tal cosa, actualmente trabajo en tal cosa, mi sueño en un No, no futuro es necesario. hacer tal cosa, entonces, o sea, como que tú te extiendes de más, ¿eso puede jugar en contra o a favor? Dependiendo del caso. Dependiendo del caso. Existen preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que se responden con sí o con no. Las preguntas abiertas son en las que se te requiere que tú des una explicación. Partiendo desde ahí, hay preguntas cerradas en las que ese no o ese sí nos puede perjudicar. Y ahí es donde en una pregunta, aún siendo cerrada, usted debe de hacer una explicación. Me explico. Si usted va al consulado y le preguntan, ¿tienes hijos? Y usted tiene 10 años con su pareja. Y usted dice, no. Al cónsul se le queda incógnita. ¿Por qué? ¿Y por qué? Ahí es donde usted entra y dice, no, hemos querido, pero por situaciones médicas, si ese es el caso, Hemos intentado. hemos intentado, pero por situaciones médicas no se ha dado la oportunidad. Pero no pierdo las esperanzas. Pero no pierdo las esperanzas. Eso es una pregunta cerrada con una explicación. Entonces, cuando usted entienda que en esa pregunta cerrada, la respuesta que usted dé, ese sí o ese no, quede algo ambiguo, usted tiene la libertad de explicar. En el caso de las preguntas abiertas, usted se va a desarrollar, pero sin abrumar al cónsul. Porque como tú dices, ¿a qué tú te dedicas? Tú no puedes estar hablando al cónsul de metas y de cosas que tú no se la puedes demostrar. Exacto. Tú no puedes decir, bueno, yo estudio Derecho, pero en el futuro yo quiero hacer una maestría en Derecho Mercantil. El cónsul no te preguntó eso. Exacto. Ahora, lo que tú sí puedes hacer es decir, yo soy abogada de profesión, trabajo en la firma tal, como tal cosa, como abogada de tal tipo. Ahí sí. Okay. Y tengo una última preguntilla para finalizar. Una vez que obtenemos el visado, ¿cuál es el uso que debemos darle al mismo? Ya que muchas veces las personas lo consiguen y después de que lo consiguen reciben una cancelación porque no le dieron un buen uso. Sí. El visado es una responsabilidad.
Y la responsabilidad del visado no acaba con la aprobación, sino que inicia con la aprobación. Usted debe de cuidar su visado. ¿Por qué? Porque el visado no es un sí definitivo. El visado es un permiso para tocar la puerta, porque usted pasa por migración y le hacen preguntas. Si el visado fuera definitivo, usted pasara directo y llegara allá hasta la casa donde usted va a llegar. Entonces, el visado es el permiso con el que uno toca la puerta y ellos dicen si uno pasa o no pasa. Cada vez que vamos a viajar, debemos de tener en cuenta el motivo de viaje, no solamente la entrevista. Cada vez que vamos a realizar un viaje, debemos de tener claro para dónde vamos, para dónde quién vamos, qué vamos a hacer. Porque nos van a realizar preguntas en migración con respecto a eso. Y debemos de ir con tarjeta de crédito, con dinero suficiente, tomando en cuenta de que no es recomendable andar con más de $10,000 en efectivo. Porque ya ahí eso entra en problema. Una exageración. ¿Me entiendes? Tienen que andar con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito, con un poco de dinero en efectivo. Tuve un caso de una persona cercana a mí que ya tiene toda su vida con visa, desde pequeñita. Y en migración le preguntaron que para dónde ella iba. Ella dijo que ella iba para la casa de un familiar para una boda. Y ustedes saben que le preguntaron que dónde estaba el regalo. Oh Y- my Ay, goodness. padre Y amado. ya ella Regalo. tiene su visa, ella tiene visa desde pequeña. Entonces, ¿qué pasó con ella? Como ella no estaba hablando mentira, ella dijo, no llevo el regalo conmigo porque no me cabía en la maleta, pero yo se lo pedí por Amazon. Te enseño la factura de Amazon donde está el regalo de la boda. Con todo el No, arreglo. no, tranquila, pase. Sí. Entonces, eso es una señal de que debemos de cuidar nuestro visado. Fuera de esto, ya luego de que cruzamos migración, debemos de tener pendiente que un visado B1 o B2 por turismo solo se nos permite un máximo de 3 meses. Pero aunque el máximo sea de 3 meses, no vamos a durar 3 meses porque una persona que vaya a Estados Unidos a gastar y que tenga un trabajo y que tenga responsabilidad en su país no puede vacacionar por 3 meses. No, no. No, claro. Entonces, ahí en esa parte no debemos de exceder en la estadía el tiempo máximo. ¿Por qué? Porque ahí es que entran las cancelaciones de los visados. Entonces, cuando usted recibe una cancelación de un visado, para usted viajar de nuevo, usted se lo van a poner en China. También existe el caso de que actualmente le están cancelando el visado a la persona de forma injustificada. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque no se les está registrando la salida cuando salen de los Estados Unidos. Y en el sistema del I-94 aparece como que usted todavía está en Estados Unidos y usted llegó a su país. Oh my Ah, goodness. Eso es grave. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer en ese caso? Fácil y sencillo. Usted va a hacer una solicitud explicando que hubo un error y adjuntando pruebas. Adjuntando pruebas del vuelo, donde el vuelo tiene la fecha en la que usted retornó. Puede ser cualquier prueba relacionada a la universidad, de que ahora mismo usted está en la universidad en su país, de su trabajo, de que usted está en su país, cualquier mensaje, cualquier prueba aporta. Usted va a someter eso, ellos lo van a actualizar en el sistema del I-94 y le van a decir, ok, no fue para esa fecha no es que está aquí, fulanito salió en tal fecha. Y ahí ese visado va a seguir cancelado como quiera, esa cancelación no se revoca. Ahí con todas esas pruebas usted va a volver y va a solicitar un visado desde cero. Y le va a explicar al cónsul en la ventanilla qué fue lo que pasó. Bien, Ok, Mariani, bien, muchísimas gracias. Para nosotros fue un placer en tenerte. Y yo sé que cada una de esas indicaciones, esos consejos nos va a servir a cada uno de los que nos ven, que también desean pues tener su visado de turismo, su visado de trabajo. Y muchísimas gracias. Así que un fuerte aplauso para ti. Siempre a la orden, gracias a ustedes por la invitación. Ustedes saben que estamos siempre aquí disponibles para cualquier cosa. Gracias. Gracias.